Queridos amigos, buenos días. En el día de hoy continuamos con nuestra reflexión bíblica, ya iniciando el tercero de los libros que conforman el texto de los Salmos. El día de hoy iniciamos con el Salmo 73. Hemos avanzado bastante, ya estamos por ahí, por los lados de la mitad aproximadamente de la totalidad del libro de los Salmos. El Salmo 73 y los siguientes 10 salmos son unos salmos que tienen un encabezado con el nombre de Asaf. La verdad, esta connotación de Asaf puede tener tres diferentes interpretaciones. La primera es que haya sido escrito eh, por Asaf, que Asaf haya sido quien los haya escrito. La segunda interpretación es que no fue Asaf, sino fue para Asaf. Fueron escritos para Asaf. Y la tercera eh, corriente de este encabezado del Salmo de Asaf es que haya sido Asaf quien los compiló, quien los organizó. Independiente de que haya sido Asaf, David, Salomón, Jeremías, pues quien haya sido realmente no es relevante, lo hemos visto en otras ocasiones, precisamente porque lo que importa en las cosas y en la palabra de Dios es el mensaje. El mensajero, claro que es importante, pero no es tan importante. Entonces, tenemos que los próximos 10 salmos, es decir, desde el 73 hasta el 83, van a tener ese encabezado, Salmo de Asaf. Y existen estas tres corrientes para interpretar este personaje de Asaf. Este es un salmo relativamente corto, relativamente largo. Es un salmo que tiene 28 versículos. Eh, es un poco más largo que los que hemos leído y reflexionado hasta ahora, pero hay unos salmos que son un poco más extensos. Hay salmos que tienen 100 versículos, es un poco más largo. Eh, Igual, vamos a reflexionar sobre él. En este Salmo 73, claramente se observan tres elementos. El primero de ellos es la tentación que llega sobre el autor. El segundo elemento es qué hace el autor con esta tentación. Y la tercera es qué beneficio obtiene el autor de esa tentación. Como si es que hay beneficio de la tentación. Oh, sí, sí, claro. Depende de cómo la maneje. Adicionalmente, aquí hay un tema que para muchos creyentes, para muchos seguidores, amantes de Cristo, eh, les ha inquietado por generaciones y generaciones. Y pues yo no fui la excepción a eso. Era la pregunta sobre por qué a la gente que sigue a Dios, por qué a la gente que es buena, a veces le va tan mal en la vida. Y por el contrario, las personas que son malas, las personas que no hacen las cosas bien, les va tan bien en la vida. ¿Mm? Qué cosa. Vamos a verlo. Y esto es algo que no está explicado en la Biblia, pero sí hay suficiente información en la Biblia como para conocer el tema. Y el Salmo 78, tiene información fundamental sobre esta pregunta y, por supuesto, brinda unos tremendos elementos para la respuesta. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, yo creo que podemos entrar a discernir, a reflexionar, a orar un poco con el Salmo 73.
Padre, en este tiempo queremos agradecerte, queremos darte gracias, Señor, por todo cuanto has hecho en nuestra vida, en nuestra existencia, por todo cuanto nos has dado, nos has permitido, Señor, por todo cuanto nos has otorgado, Padre, inmerecidamente. Gracias, Padre, por este tiempo, que es un tiempo de refrigerio, un tiempo de barbecho, un tiempo de descanso en ti, Señor. Porque a través de tu palabra, Padre, recordamos, vivimos, crecemos, somos confrontados, Padre, en amor y para amor. Gracias, Señor, por todos nuestros seres amados. Guárdalos, Señor, y guíalos, ministralos, Padre. Gracias por los seres que nos aman. Padre, ten misericordia de nosotros, porque hemos sido pecadores. Ayúdanos, Señor, a tener arrepentimiento genuino. Ayúdanos a transformar nuestra vida. Danos dominio propio, Señor, y sabiduría para saber en dónde hemos de cambiar, cómo hemos de cambiar, para que tú, Señor, que eres la fuerza de la vida y del amor, nos dé los elementos para poder hacerlo, Padre. A ti, Señor, clamamos que sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por todos los siglos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, no se diga más. Vamos para donde vamos. Salmo número 73, salmo del tercer libro, como perdido el nombre, del tercer libro que iniciamos hoy. El destino de los malos. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios los hará volver a su pueblo, aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han asolados? ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Me permito adicionar una nota al final, una nota al pie. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Creo que todo el Salmo 73 completico es una reflexión. Todo completo es una reflexión. Les decía que se veían tres partes en este salmo tan fascinante. Esto es una locura, esto es como impresionante. Pues cada uno como, no, pues yo quedé así, le cuento. Mire, solo mire la afirmación que hay empezando en el versículo 1. Mire esa afirmación. De ahí para allá, arandelas. De ahí para allá, adornos y moñitos. Pero mire la afirmación con que empieza el Salmo 73. Escalofriante, tenaz, dura, contundente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora bien, cabe la pregunta. ¿Usted y yo somos limpios de corazón para que Dios sea bueno con nosotros? Ahí, ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. Porque entonces empieza uno, no, sí, claro que... Ah, bueno, no, espérate. Mm, ujú. Solamente con ese primer versículo del Salmo 73. Mire la aseveración. Entonces, haga esa aseveración contra usted y se da cuenta, y se da cuenta. Para con los limpios de corazón. Vuelvo y pregunto, ¿usted y yo somos limpios de corazón? Cada uno con sus cada unadas. Empezamos apenas en el versículo 1 y son 28. Ups. De aquí en adelante, casi que del versículo 2 al, no sé, casi hasta el 9, adelante, allí se ve la tremenda tentación a la que es abocado el autor del Salmo. Pero tenaz, pues, o sea, para el barranco, una tentación tremenda. Y él lo explica claramente. Pero hay un elemento fundamental dentro de esta tentación, y es que el autor no cae. Miremos. En cuanto a mí, dice el autor, casi se deslizaron mis pies, es decir, casi, pero no casó, casi, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y mira la tentación, aquí está claramente establecida. Y aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El autor
quiso tener la prosperidad y el bienestar que tenían los impíos y los arrogantes. Es el problema. Y hoy en día, como les decía, cualquier parecido con la realidad, pues no es coincidencia. Mire la juventud, mire la televisión, mire las redes, mire los medios, mire la sociedad. Asómese por la ventana. Mire, ¿en qué mundo estamos? Ah, no, serán guayabas. No, que va, no, ninguno tampoco. No, eso no. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, ¿se da cuenta? La tentación. Y mire, ¿de qué más tenía tentación? ¿Qué envolvía esa envidia, ese deseo del corazón del autor? Dice allí, porque no tienen congojas por su muerte. O sea, ¿cuál es el problema? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Vive la vida. Mira que se va y no vuelve. O mejor, voy a vivir, voy a gozar, vivir la vida. Por Dios. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Carito le sobra. Y uno aquí llevando de la rumba, pariendo piñas, ¿cómo le parece? ¿Mm? La vida no es fácil, pero para los impíos parece que sí. Se da cuenta de todo lo que tenía envidia el autor. Vuelvo y le digo, pues no me canso de decirle, cualquier parecido con la realidad actual pues, no es coincidencia. Se da cuenta, está viendo. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Estamos en una sociedad, en una cultura y en un momento histórico donde lo que importa es usted. Pase por encima de quien tenga que pasar. Logre sus metas. No piense en la comunidad, no piense en los demás no le van a dar nada. Usted tiene que arrebatar la felicidad del mundo. Y si para eso tiene que ser corrupto, tiene que chantajear, tiene que asesinar, tiene que robar, tiene que mentir, nada de nervios. Lo que importa es que usted lo logre, que usted tenga éxito en la vida. ¿No? Ese no es el objetivo de la vida. No a la luz de la palabra de Dios, sí a la luz del mundo. Ve cómo cobra sentido en el mundo tendréis aflicción. Ve cómo cobra sentido que el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Ambas citas bíblicas. Comprende ahora el contexto de las cosas. Ya ve cómo encaja todo. Ya lo ve. Ve el problema de ceder ante la tentación. Y se explica claramente allí, en el versículo 15, hasta allí llega, si dijera yo, hablaré como ellos, es decir, me voy a igualar a ellos, voy a adherirme a esta corriente, he aquí, la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice el autor, versículo 16, 17, ojo, aquí viene la segunda parte. La primera parte fue la tentación. Ya vimos la tentación, cómo se desarrolló, qué fue lo que pasó. ¿Qué hace el autor con esa tentación? Ojo pues, ojos abiertos, oídos despiertos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
La Biblia no responde a la pregunta ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? Pero sí establece muy claramente en muchísimas partes de la Biblia cuál es el fin de ellos, cuál es el destino de ellos. Dice aquí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué fue lo que hizo el autor al verse enfrentado a esta tentación? Ir y refugiarse en Dios, ir al santuario de Dios, ir a hablar con Dios, ir a tomarse un tinto con Dios. Y estando con Dios, entendió. Y mire lo fuerte que dice aquí el salmista, es una cosa desgarradora. Mire, me voy a tomar el trabajo de leer versículos 17 al 20 para que usted por favor los grabe y entienda como lo hizo el autor, como trato de hacerlo yo, cuál es el fin y qué es lo que ocurre, qué es lo que se hace con esta tentación. Mírelo, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y mire lo que ocurre cuando el autor entiende, mire lo que dice ahí, comprendí el fin de ellos. Y mire lo que siente el autor cuando comprende qué es lo que les va a pasar. Dice, se llenó de amargura mi alma. Mejor dicho, como dirían por allá en mi tierra, se pegan de un clavo caliente. ¿Mm? Se pegan de un avión fallando. ¿Cómo le parece? ¿Mm? De lo que tenía envidia el autor. Y mire lo que pasa. Se llena de amargura mi alma. Era lo que yo estaba pensando, por Dios, actuando como un cuadrúpedo. Dice, y en mi corazón sentía punzadas, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Aquí en este punto es cuando cae el palo y mata al hombre. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Al que le caiga el guante, que se lo jairo, que se lo ponga. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Se lo voy a repetir. Grábelo. Grábelo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Recuerda los planteamientos de David? ¿Sí? ¿Recuerda? Pasara lo que pasara, lo hemos visto en todos los otros 72 salmos. Pase lo que pase, David siempre estaba con Dios. Hiciera el daño que hiciera, hiciera la embarrada que David estaba con Dios. Y aquí el autor lo ratifica, dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Y cuándo cae él en cuenta de esto? Sencillamente, cuando fue al santuario de Dios, cuando se reúne con Dios. ¿Lo ve? Ahora sí. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué tremendo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pregunta el autor. Mi carne y mi corazón desfallecen. Normalmente muchos de los creyentes viven o vivimos
con unas tremendas dificultades, es decir, comiendo alambre muchas veces. La carne se cansa, el cuerpo se cansa, el corazón se angustia, se entristece, claro. Pero ¿qué recompensa voy a tener en los cielos? ¿Qué es lo que va a pasar en los cielos? ¿Qué me va a pasar a mí en los cielos? ¿Qué voy a tener yo en los cielos? Es más, ¿entraré al cielo? Ojo, ojo. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Primera parte, vimos la tentación y lo que anhelaba el corazón del autor. Segunda parte, el autor entra al santuario de Dios, habla con Dios y entiende cuál es el problema de esa situación. Tercera parte, ¿cuál es la consecuencia de esta situación? Porque aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ve claramente las tres etapas de este Salmo 73. Tentación, ¿qué hago con la tentación? ¿Y qué consecuencia tiene haberme apartado de la tentación? Entendiendo lo que ello implica. Ahora sí lo ve con un poco más de claridad. Comprende. Ahora, pregúntese usted, pregúntese esas tres cosas. Hágalo. Pues no ya, o bueno, sí, puede hacerlo ya si quiere, pero hágalo más tarde. Es más, me atrevería a decirle, hágalo todos los días. Hágalo todo el día. Apunte. Hágalo todos los días. Hágalo todo el día. Tres preguntas. Pregunta número uno. ¿Está usted siendo tentado? Pregunta número dos. ¿Qué está haciendo con su tentación? ¿La está enfrentando solo? ¿Va a ceder ante ella? ¿O va y habla con Dios y se la entrega a Dios para que Dios lo saque? Y tercero, ¿cuál será la consecuencia de la respuesta a la pregunta dos? ¿Cuál será la consecuencia de haber resistido el pecado, la tentación, o de haber cedido ante ella? Comprende la actualidad de la Biblia, comprende por qué la Biblia es un libro actual, vivo, dinámico, comprende. Y usted ya se hizo las tres preguntas.